Y los primeros datos que nos arrojaron, la verdad es que no nos los creíamos, porque era un número de pacientes impresionante, ¿eh? Ya te estoy hablando quizás de una semana, 10 días antes de empezar la llegada de pacientes en plan masivo, por decirlo de alguna manera. Ya teníamos programas informáticos para prever un poco a qué nos podíamos enfrentar. Y la verdad es que son datos que en primer lugar nos sorprendieron porque era un número de pacientes altísimo. Ya digo que las primeras previsiones de entrada nos asustaron y en segundo lugar casi ni te las creías, ¿eh? Y enseguida ya no te quedó otra que empezártelas a creer, porque efectivamente los datos que arrojaron esas previsiones fueron pues prácticamente clavados a lo que se nos vino encima después. Y tuvimos lógicamente que ampliar sobre la marcha, pero además de forma muy rápida, que como veis aquí, pues no solamente es tener un sitio con una cama, hay que tener tus monitores, el respirador. No todos los sitios que ocupamos estaban en ese momento dotados, hubo que irlo dotando sobre la marcha. Los famosos respiradores, ¿no? El ir consiguiendo los famosos respiradores. Todo ese aparataje que se utilizaba para la actividad habitual se destinó a la atención a pacientes COVID. Hubo incluso entidades privadas, o sea, hospitales privados que nos mandaron algún respirador. Hubo incluso clínicas veterinarias que operaban, que también tenían respiradores, que también los pusieron a disposición nuestra, no solamente aparatos, sino también personal, de enfermería, médicos, reorganizando todos los turnos, las guardias, pues claro, la sobrecarga de trabajo implicaba también, digamos, sobre todo en los turnos de tarde-noche, pues más personal de todo. ¿Fue chungo esa situación? Gracias a Dios fue menos de lo que podría haber sido, porque claro, acordaros que las medidas de protección que había en aquellos momentos, pues no estaban el stock que tenemos en el hospital no estaba ni mucho menos dimensionado para todo eso, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, pues hubo que utilizarlo con mucho mimo. Con mucho mimo. Y, hombre, sí que es verdad que hubo trabajadores que cogieron la enfermedad, hubo trabajadores que estuvieron en aislamiento. Bueno, pues eso, o sea, por un lado hacía falta gente, por otro lado había gente que se caía de la lista durante unos días, claro, hasta su recuperación, que lamentablemente, no en intensivos, que es donde trabajo yo, pero sí que hubo personal sanitario, en medicina extrahospitalaria, en centros de salud, médicos de UCI móvil, que pasaron por la enfermedad de forma grave, y algunos incluso fallecieron, ¿no? Pacientes, digamos, ¿qué te diría yo? En los 50, 60, 70 años, eso era lo habitual, pero sí que es verdad que también hubo pacientes de edades inferiores, Tuvimos incluso en la unidad pediátrica un niño ingresado también, sino las medidas de protección, las medidas de aislamiento, pero sobre todo las vacunas, ha disminuido muchísimo. Los casos graves o bien son pacientes no vacunados, o bien son pacientes vacunados, pero con algún problema de base, sobre todo de ámbito inmunológico. Pues muchos días impotencia. Muchos días impotencia. Pasamos, por ejemplo, de 10 camas con las que trabajamos habitualmente, en aquella época llegamos a tener unas 50 de intensivos, de pacientes de cuidados intensivos. El hospital ya no te digo nada. El hospital llegó a superar las 400 camas en alguna ocasión. Pues ahí hay días que te movías entre la tristeza de ver todo lo que estaba pasando, de lo mal que lo pasaban los pacientes graves, porque al principio, sin la gente vacunada, sin saber exactamente qué medicación podía mejorarlos o no, pues por un lado la tristeza de ver cómo muchos pacientes graves se quedaban en el intento de sacarlos para adelante, y después por el otro extremo pues también la satisfacción de ver que otros evolucionaban
bien, lento, porque es una enfermedad de la que se sale muy lentamente, a diferencia de otras neumonías o de otras patologías respiratorias que tenemos en intensivos. Pues, por un lado, gracias a Dios, se disponen ahora de una serie de fármacos que sí se han demostrado eficaces, no directamente curativos, pero sí eficaces en mejorar la evolución de estos pacientes. Lógicamente, el manejo del paciente crítico por parte de enfermería ha mejorado muchísimo. La disminución de fallecidos va por dos motivos, fundamentalmente. Primero, porque hay menos casos graves, y segundo, porque los casos graves se manejan mejor. Ya. En los momentos más duros, la inmensa mayoría de la actividad, digamos, programada del hospital quedó, digamos, no parada al 100%, pero sí, digamos, bajo mínimos, por decirlo de alguna manera. Pero lógicamente en aquella época se siguió tratando a pacientes graves, no COVID, no como en la primera, pero cada ola que ha habido siempre hemos tenido que ampliar un poquito. Pues hombre, anima. O sea, o por lo menos te sientes apoyado. Por lo menos la gente es consciente de la situación, es consciente de lo mal que se está pasando los pacientes, lo primero, y el mundo sanitario en general, lo segundo. Y yo ese aplauso lo interpretaba como son conscientes de ello y lo valoran o lo aprecian. O sea que, muy bien.